Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Hace 8 días nosotros no pudimos estar aquí. A lo mejor lo notaron. Nos dio bien duro, bien duro. Pero ya estamos nuevamente aquí, gracias a Dios. Entonces, vamos a continuar. Recordemos todos, ponemos los teléfonos en silencio o vibrador para que no haya distracciones. Como recordarán, hemos estado, lo que yo les he estado compartiendo es acerca del Espíritu Santo. ¿Recordamos? Ya llevamos un buen tiempo viendo lo que hace el Espíritu Santo. Empezamos viendo quién es y fuimos viendo qué hace el Espíritu Santo y por qué la palabra de Dios, así como a Jesucristo, por supuesto, le da tanta importancia al Espíritu Santo. ¿Lo han notado? Tan es así que dice Jesús mismo, fue Jesús quien dijo que todo pecado nos es perdonado, excepto uno, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué importancia tan más grande le da el mismo Jesús, quien es autor de nuestra salvación, le da al Espíritu Santo. Hemos visto ya la forma en que el Espíritu Santo actúa en nosotros, y conforme vamos viendo, nos va haciendo cada día más sentido el por qué Jesús dijo que cualquier blasfemia contra él, es más, que blasfemia contra Jesús, su pecado puede ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Y a medida que hemos ido avanzando, creo que Dios nos ha ido revelando y hemos visto, hemos entendido por qué la importancia del Espíritu Santo. Porque realmente el Espíritu Santo es quien hace todo, incluso el plan de salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el agente que obra esa salvación en nosotros, ¿cierto? Jesús fue y es y será el sumo sacerdote, ¿verdad? Que entregó su vida, se dio a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó. Pero todo esto tiene lugar únicamente y es ejecutado únicamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora bien, estábamos viendo la vez pasada que yo compartí con ustedes que Jesús dijo a sus discípulos las palabras últimas antes de que Jesús fuera nuevamente al Padre. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya vimos que esto que Jesús señaló específicamente en ese momento no es el poder que muchos nos imaginábamos para hacer milagros, ¿verdad? No está hablando de ese poder, porque los discípulos, cuando estuvieron con Jesús aquí en la tierra, ya hacían milagros, ¿verdad que sí? Sacaban los demonios de las personas. Uno que otro demonio no lo pudieron sacar y le preguntaron a Jesús por qué, pero ese no es el tema. Pero ya levantaban enfermos, ¿sí o no? Pero no tenían poder. Ya vimos, nada más recapitulando para continuar, el poder, dice Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vimos que lo que dice Joel en profecía, profetizando el momento en que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre el pueblo de Dios, que en los postreros días derramará el Espíritu sobre toda carne y profetizarán, habrá sueños, visiones. Pero todo esto son acciones, como lo vimos. Pero a diferencia de lo que Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos. El poder del Espíritu Santo no es... El poder del Espíritu Santo que recibimos no es para hacer milagros, no, porque eso es solamente una acción que tiene lugar solamente en un momento específico, en una situación determinada. ¿Estamos de acuerdo? Necesitas un enfermo para poder poner tus manos sobre él, y si no lo hay,
No lo vas a poder hacer. Pero dice Jesús, ustedes van a recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser mis testigos. ¿Se dan cuenta que eso ya te convierte ahora en una persona? Ya está hablando como tal de una identidad, está hablando como tal de una persona, está hablando de un ser y no de un hacer. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el único que nos imparte el poder para poder ser seguidores de Jesús. Bien, eso solamente fue como recapitulando lo que vimos la sesión pasada. Y hoy vamos a hablar, porque no podemos dejarlo de lado, por supuesto. Si bien el Espíritu Santo, el poder que nos da no es para hacer milagros, específicamente en esta porción de la palabra, lo que Jesús dijo, también la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo nos da dones. ¿Ok? Lo dice como tal la palabra de Dios, vamos a verlo ahorita, pero el don más grande que hemos recibido es el del Espíritu Santo. Como Pedro les dijo en Jerusalén cuando fue el día de Pentecostés: crean, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Es un regalo, ¿ok? Es la presencia de Dios mismo viviendo dentro de ti. Ahora bien, vamos a 1 Corintios, por favor, 12, del 1 al 6. Y ahora vamos a ver otra cosa que hace el Espíritu Santo en todos los que hemos creído y en todos los que hemos sido salvos. Espero que tengamos presente muchas de las cosas que ya hemos ido viendo, que el Espíritu Santo es quien trae regeneración y da el nuevo nacimiento a los que hemos creído. Bueno, ahora, ¿qué dice 1 Corintios 12? Vamos leyéndolo. 1 Corintios, perdón, sí, estaba en 2 Corintios, con razón. Listo. 1 Corintios 12, dice, está hablando Pablo a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando vimos lo que hace el Espíritu Santo en la regeneración o en el nuevo nacimiento, vimos también, y más adelante Pablo en este mismo capítulo se los dice a los de la iglesia de Corinto, les dice que al momento de creer fue el Espíritu Santo quien nos introdujo y nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? En el momento en que tú naces de nuevo, en el momento de la regeneración que da el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo ahora nos hace parte, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Es en ese momento, no cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Cuando tú crees, cuando tú aceptas a Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados y naces de nuevo, el Espíritu Santo es quien te bautiza en un cuerpo, ¿ok? Y formas parte en ese momento de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Que también la palabra de Dios lo puede denominar como la iglesia. La iglesia no es otra cosa, no es este edificio, no son los edificios que hoy hay, sino todos nosotros que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, ¿cierto? Esa es la iglesia. Ahora bien, Pablo aquí está diciendo a esta iglesia, a los corintios, que fíjense que en esta iglesia es
Y no hay otra carta u otro pasaje dentro del Nuevo Testamento que hable tanto acerca de los dones espirituales. No la hay. Se habla un poco en Efesios, habla poco en otras cartas, pero en Primera de Corintios, en esta carta que Pablo da a esta iglesia, es donde más se habla de los dones espirituales. En esta iglesia había muchísima confusión con los dones espirituales. Y no nada más había mucha confusión con los dones, había muchos desórdenes, había muchos excesos. Pero ¿qué creen? Por alguna razón a Dios le plació a esta iglesia darle en abundancia los dones. O sea, si leemos las cartas a las demás iglesias, cada una de las iglesias tenía sus puntos débiles que Pablo iba guiando, ¿verdad? Pero los corintios, esta iglesia en específica tenía problemas bastante serios, más a lo mejor que otras. Y no nada más era uno, era de muchas índoles, ¿no? Sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre la manifestación del Espíritu, sobre cómo usar los dones, sobre, bueno, hasta de inmoralidades sexuales que había dentro de la iglesia, de esta iglesia. Pero a pesar de eso, Dios en su soberanía y en su sabiduría decidió a esta iglesia darle abundantes dones. Ustedes lo pueden ver en el primer capítulo de esta carta. ¿Y cómo empieza Pablo a platicar a decirles de esto? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Muchas veces que hemos leído aquí, me gusta mucho en hacer énfasis en esta palabra porque aparece muchas veces en la Biblia. No quiero que ignoren, porque muchas veces la ignorancia nos lleva a errar. Muchas veces la ignorancia, el desconocimiento de las cosas nos lleva a fracasar. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, y no solamente la ignorancia. También en una predicación nos lo dijeron aquí, fue que olvidaban las cosas, ¿verdad? Ese era el principal problema. O lo ignoras, o cuando ya lo sabes, lo olvidas. Pero finalmente es desconocimiento o no estar conscientes. Y dice Pablo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque sí es importante. Ahora bien, dice... Vamos a leer en el versículo, vamos a ir viendo uno por uno. En el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Qué interesante que antes de que Pablo empiece a tratar el tema específico de los dones, pone en claro esta situación que nos dice en el capítulo 3. Nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Así empieza. Vamos teniendo todo esto en cuenta, porque al inicio, cuando empezamos esta serie del Espíritu Santo, yo les decía que a medida que vamos conociendo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, entonces sabemos que es Él, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, si yo estoy arriba en la oficina trabajando y mi esposa me habla: amor, ya vente, vamos a comer. Yo no le digo: ¿quién es usted? Perdón, ¿quién me está hablando? ¿Verdad que no? Los que están casados me han de entender, los que tienen padres, los que viven con su mamá, o los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, me entienden, todos me entienden, ¿verdad? Que cuando te dicen a ti, tu papá te dice: oye, David, oye, Aiko, Alejandra, vente, vamos a comer. Tú no les dices: ¿quién está hablando? ¿Quién es usted? No, ¿verdad? Ya sabes quién te está hablando porque le conoces. Porque le conoces. Y aquí está el trasfondo de todo esto. Dice Pablo, empieza diciendo: no ignoren. Por tanto, yo les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema ha tenido a través de la historia muchas connotaciones, ¿verdad? Y finalmente se le dio el significado como maldito.
pero no necesariamente es maldito. Se le dio esa connotación porque realmente esta palabra anatema es dejar aparte. ¿Ok? Jesús fue apartado. Lo que nos aparta de Dios es el pecado. Somos malditos, somos dejados aparte. ¿Sí me explico? A eso hace la alusión la palabra aquí, anatema. Por eso se le dice maldito, porque ya no tienes ninguna esperanza, porque sobre ti únicamente caerá una condenación. Ya no tienes ningún remedio, es algo peor que desahuciado. Eso es anatema. ¿Sí me explico? Ahora bien, que por eso se trae maldito, pues este ya está maldito, pues ya no hay nada bueno en él y ya no hay nada que hacer con él. Ahora bien, aquí dice Pablo, nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahora bien, esta palabra de llama anatema no quiere decir que tú verbalmente vas a decirle a Jesús que es maldito. No. ¿Por qué? Se pudiera leer así, que nadie que habla por el Espíritu de Dios se afirma separado de Cristo, dejándolo a un lado. ¿Sí me explico? Nadie que esté hablando con el Espíritu de Dios te va a inducir o te va a llevar a que te apartes de Jesús, a que a Jesús digas, sí, qué bueno, murió por mis pecados, ya me salvó, qué bueno, bye, vámonos, ya. No, porque el Espíritu Santo no hace eso, ya hemos estado viendo, tan es así que el Espíritu Santo nos da el poder para replicar la vida que Jesús tuvo en nuestras vidas. Para eso sí es el poder. Para replicar el carácter, a medida que pasa el tiempo que Jesús tuvo aquí en la tierra, en nuestro carácter. ¿Ok? Por lo tanto, nadie que se dice que esté hablando por el Espíritu de Dios te va a decir, olvídate de Jesús. Solo Jesús fue perfecto. Tú no necesitas serlo. ¿Han escuchado eso? Y es que hay tantos excesos. Es que hay muchos excesos, como le pasó a la iglesia, aquí a los corintios. O sea, tenían tantos excesos hasta de la gracia, ¿verdad? Es que tú ya eres salvo. Con el hecho de que tú creas, Efraín, tú ya eres salvo. Ya no importa nada. Es más, sigue viviendo desordenadamente. ¿Crees en Dios? Si crees en Dios, eres salvo porque creíste. ¿Sí me explico? Entonces, como ya creíste y sabes y crees que hay un Dios, entonces ya no importa lo que hagas o dejes de hacer. Empezaban a hablar así, ya no importa, sigue, porque entonces la gracia de Dios, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Ya, despreocúpate. ¿Qué te gusta hacer? ¿Quieres tener otra pareja? ¿Ya te aburrió esa? Pues ten a las dos, ten a otra. ¿Te gusta tu madrastra? ¿Cuál es el problema? Ya creíste. Y pasaban, ¿sí o no? No quiero, hermanos, que ignoréis cualquiera que les empiece a decir que habla por el Espíritu Santo y que ya no importa lo que hagas o dejes de hacer por cuanto creíste. Olvídate de que si Jesús vino aquí y fue perfecto, trató de agradar al Padre, Él lo quiso hacer. Tú no lo necesitas hacer porque la salvación es por gracia. Olvídate de Jesús, olvídate de cómo vivió Jesús. ¿Les suena familiar eso? No, es que no es por obras. Pues es que no estoy diciendo que sea por obras, pero si Jesús vino aquí a vivir 33 años, ¿por qué no nada más vino aquí 3 días en lo que dio su vida? ¿Se ha preguntado? Porque vino a dejarnos un modelo de cómo vivir aquí en la tierra. Por eso dice en algunas cartas, hablando del anticristo, que una característica del anticristo principal es que dice que Jesús que Jesús no fue hombre. Quien vino a la tierra, Jesucristo, no fue hombre. ¿Por qué?
Porque es una falsa justificación y una fácil justificación para decir, es que Jesús fue perfecto porque Él era Dios y estuvo aquí en la tierra. Por eso siempre agradó al Padre. Pero yo, hermano, es que ¿quién es perfecto? Hermano, ¿quién no se equivoca? ¿Han escuchado eso? Ay, hermano, perfecto solo Dios, hermano. ¿Por qué? Jesús vino aquí para darnos un modelo de vida. Para eso vivió 33 años, ¿sabías? Para eso. Además de dar su vida. Pero si te das cuenta, el tiempo en el que dio su vida fueron días, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Ahí se basa nuestra salvación. Sí, pero ¿qué hay con el modelo de vida que Él nos dejó, que el Espíritu Santo nos da poder para replicar esa manera de vivir? Por eso les dice aquí Pablo a los corintios, no ignoren. Nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios te va a decir, aléjate de Jesús, ¿sí? Que Jesús te sea ajeno, o sea que sí, obtuviste la salvación por Jesús, pero no necesitas ser como Él. El Espíritu Santo no te va a hablar así, ¿ok? Vamos siguiendo. Y fíjense, ahí mismo en el 3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí tampoco trata lo que está diciendo Pablo de que el Espíritu Santo es, y es una, no está diciendo esto, no está diciendo que el hecho de que tú digas Jesucristo es el Señor es prueba de que tienes el Espíritu Santo. No está diciendo eso, Y no es prueba ni que a lo mejor seas salvo, porque lo vimos la charla pasada. Dice Jesús, muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? No es un hecho, ¿cómo decirlo? Decisivo y más como de armar una oración que puedas decir con tus palabras. Ahora yo digo que Jesucristo es el Señor. Ya tengo el Espíritu Santo, porque solamente por el Espíritu lo puedo decir. No, si te das cuenta, usa la misma palabra de allá de llamar, de afirmarse o quedarse. Nadie afirma que Jesucristo es tu Señor, sino por el Espíritu Santo. Y está hablando de Jesucristo como Señor, no como Salvador, ¿cierto? Nadie puede vivir en obediencia, considerando a Jesús su Señor, considerando a Jesús como su dueño, considerando a Jesús como su amo, como el único soberano, porque tiene esa connotación la palabra Señor, que lo que Él dice se haga. Tú no puedes obedecer a Dios si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Tú no puedes agradar a Dios así como Jesús agradó aquí en la tierra al Padre. No lo puedes hacer si no es solamente por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. No de que lo empieces a declarar. No, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor. Y no solamente le dirán, sino hasta le van a presentar su currículum. En tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Levantamos enfermos. Le van a presentar su currículum. ¿Y qué le va a decir el Señor? No te conozco. ¿Por qué? Porque no hiciste mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Que el Espíritu Santo te lleva a reconocer a Jesucristo como Señor. No nada más como Salvador. No nada más a que tú tengas un conocimiento vano en decir, yo sé que existe Dios. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es algo que solamente tú y yo podemos hacer, que es reconocerlo a Él como Señor, que implica obediencia, que implica fidelidad, que implica hacer como Él hizo. Ahora bien, vamos avanzando. Y dice, en este caso, ya Pablo nos pone aquí bien claro que entonces todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, lo que haga y lo que hable, solamente tiene un fin: exaltar a Jesús y reconocerlo como Señor. Nada más, No hay otra. No hay otra. De verdad no hay otra. Lo estamos leyendo.
no hay otro objetivo, no hay otro fin tan perfecto que cuando el Espíritu Santo hable sea únicamente para exaltar a Jesús y reconocerlo como Señor. Para eso. Se ha distorsionado muchísimo la voz del Espíritu Santo y lo que habla. El Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay mucha gente necesitada. ¿Sí la hay o no? ¿Verdad que sí? Pero el Espíritu Santo me dice que tú pactes con Dios en este momento y entonces vas a ser grandemente prosperado y nada te va a faltar. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? Órale. ¿Esa es la voz del Espíritu Santo? ¿Eso exalta a Jesús? ¿Eso reconoce a Jesús como Señor? Sin embargo, hay muchos lugares en donde eso está predicando. El Espíritu Santo me está hablando y hasta empiezan a hablar supuestamente en lengua. No lo sé, yo no lo sé, pero empiezan a hablar en lengua. Me está diciendo el Espíritu Santo, me está diciendo que este es tu año, que este año es el tuyo y que este año te vas a levantar. Y que este año te va a ir bien y que no te preocupes, pase lo que pase, este es tu año. ¿Han escuchado eso? ¿Y esa es la palabra del Espíritu Santo? ¿Eso es realmente lo que el Espíritu Santo te está diciendo? ¿Es la voz del Espíritu Santo? Porque hay muchas de las predicaciones que hoy se dan que es superación personal, ya no es nada de evangelio, ya no te habla nada de Cristo. Y me dice el Señor que este es tu año y que te levantes y que vayas y que hagas y que no te preocupes. Oye, ¿eso exalta a Jesús? ¿Y a Jesús en dónde lo dejamos? ¿Verdad? Todo se está revolviendo de tal manera que hoy nos presentan a un Jesús como un genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres viajes? ¿Quieres estar cómodo? Ahí está Jesús. Así nos los presentan. Cuando dice Pablo que cuando habla el Espíritu Santo de Dios y lo único que hace es reconocerlo, es llevarte a ti para que lo reconozcas como Señor, no como esclavo ni siervo tuyo. ¿Te das cuenta? Se confundió en algún momento todo esto porque ahora Jesús está para servirte. ¿Y en dónde quedan entonces los siervos de Cristo? ¿En dónde quedan entonces los testigos de Jesús? ¿En dónde quedan? ¿Se dan cuenta? Y mucha gente está cayendo en esa trampa. ¿Por qué? ¿Y por qué cae la gente? Porque no conoce al Espíritu Santo. Porque no conoce al Espíritu Santo. Si tú lo conoces, en cuanto escuches eso, ¿qué dices? Oye, esto no es el Espíritu Santo que está hablando. Pero si no lo conoces, pues ahí va, no, pues sí tienes razón, es que es lo que yo estaba buscando y además me hace sentir bien, ¿sí o no? Y ahí van. Por eso la importancia de conocer al Espíritu Santo. Y ahora sí, ¿por qué hay tanta gente que lo sigue? Porque quien hace eso, que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, por lo que estamos viendo en la palabra, que creen, hacen uso de cosas sobrenaturales, hacen uso de los dones. Muchas veces dones espirituales, porque es gente que empezó bien y terminó mal, como dice la palabra de Dios. En el momento en que nosotros creemos, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo da dones. El Espíritu Santo nos da dones. Ahora, fíjense bien, dice aquí la palabra de Dios en los siguientes versículos que leímos. Ahora bien, dice Pablo en el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En esos 3 versículos siguientes hay una presentación tan clara de la Trinidad divina, en donde figura perfectamente el Espíritu Santo, figura perfectamente Jesucristo y figura perfectamente el Padre. Vamos viendo, en este 4 se refiere al Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí se refiere a Cristo. En el versículo 3 dijo, nadie llama, que por el Espíritu Santo llamamos a Jesús Señor. Ahí se refiere a Jesús.
Y él, específicamente hablando de Jesús, dice, hay diversidad de ministerios. Y en el 6 hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿qué es? Dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero que notemos algo, además de que aquí están implícitas estas tres personas de la divinidad, esta Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una palabra que se repite, ¿lo notaron? ¿Qué es? Diversidad. Diversidad. Esa es una palabra que se repite en cada uno de esos tres versículos. Hay diversidad, hay muchísimos dones, hay muchísimos ministerios, hay muchas formas de operarlos, pero es uno solo el que lo da. Uno solo. Ahora bien, quiero que vayamos viendo muy rápidamente ¿a qué se refiere con esto? Vamos al versículo 7 y ahorita vamos a ver un poquito de los ministerios. Y dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Usted que ha nacido de nuevo, usted que ha creído y tiene el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, por lo que acabamos de leer, que a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, Dios y el Espíritu Santo te ha dado un don. ¿Sabían o no sabían? ¿Ya saben cuál es su don? Dice la palabra de Dios que es a cada uno. No dijo algunos, ¿verdad? A cada uno, dice, les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es ese don que Dios te ha dado? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo que ha recibido? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta manifestación o este don del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una habilidad desarrollada o aprendida. No. Tú me podrás decir, a mí me dio Dios el don de tocar la batería, de darle unos duros, ¿no? O me dio a mí el don del piano, o la guitarra, o de cantar bonito. No, eso no se refiere a ese tipo de habilidades, ¿ok? Estos dones van todavía más allá. Ahora, acabamos de leer algo. Dice la palabra de Dios que en el versículo que leímos acerca de los ministerios, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vamos a leer los siguientes versículos del 8 al 11. Dice, pero a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este regalo que nosotros recibimos, que es el don espiritual, lo recibimos por el Espíritu Santo conforme a su soberanía y su voluntad. Tú no lo elegiste, Él te lo dio. Ahora bien, si ustedes pueden ver todo esto de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, esta fe a la que se refiere aquí, no vamos a ver a qué se refiere cada uno porque es muy extenso, pero esta fe no es la fe requerida para salvación. Esta fe, solo quiero hacer énfasis en ese, porque esta fe es la fe que mueve montañas, ¿ok? Es la fe para circunstancias particulares que se presentan en tu vida, ¿ok? Hay gente que ha estado sufriendo por mucho tiempo, verdaderamente en muchos sentidos, pasado por tiempos muy difíciles y obra ahí esta parte de esta fe, que ya son salvos, ya creyeron, la fe de salvación la tienen, pero esta fe para trasladar los montes, no todos la tienen. ¿Se han dado cuenta?
¿Lo han notado? No todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque llegan momentos difíciles y somos seres humanos, somos débiles y estamos ahí y muchas veces dudamos, aunque creas en Dios, muchas veces tienes miedo, como los apóstoles cuando estaban en la barca, ¿verdad? Pero esta fe es esa fe específica para momentos específicos. Ahora, el hablar en lenguas, en profecía, todos estos dones espirituales, una de las características de todos ellos es que solamente son o se aplican por un momento. ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es, y Jesús, cabe aclarar que todos estos dones Jesús los tuvo y los aplicó en esta tierra. Palabra de, por ejemplo, de sabiduría. Estás pasando una situación muy difícil, de la nada llega un hermano después del culto, se acerca a ti y te dice: hermano, mire, Dios me hizo sentir que viniera con usted y que no se desanime, que siga adelante, que Dios le va a suplir, que Dios va a hacer. Esa es palabra de sabiduría. Dios es omnisciente, Él todo lo conoce. Palabra de conocimiento es lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que Pedro le dijo: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo de Dios? Nadie se lo dijo, pero el Espíritu Santo se lo reveló, dado que Dios conoce todas las cosas, y le reveló una pequeña parte de lo que Dios sabe para un fin específico. Ahora, estas operaciones o estos dones se aplican en circunstancias bien específicas, ¿se dan cuenta? Porque la palabra de sabiduría no es lo mismo que la sabiduría de Dios. Esa es otra cosa. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento es palabra específica para un caso específico. El ministerio, a diferencia que el ministerio no lo da el Espíritu Santo, el ministerio lo da Jesús. Y aquí es donde se va complementando, porque dice la palabra de Dios. Vamos rápido, acompáñenme a Efesios 4, 11 y 12. Y vamos a ir viendo la diferencia entre uno y otro, porque no es lo mismo un ministerio que los dones espirituales. Efesios 4, 11 y 12 dice así: y él mismo, ¿quién? Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien da ministerio, quien te da un ministerio es Jesucristo. Quien te da un don espiritual es el Espíritu Santo. Ahora, el ministerio es aquella tarea que tú vas a realizar de manera constante. Apostolado, pastor. Por ejemplo, a mi papá, que es pastor, yo le preguntaría: ¿cuántas veces al día es pastor? ¿O cuántos días a la semana es pastor? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de una diferencia y la otra? Que el don del Espíritu Santo es para cuestiones ya específicas que complementan y dan poder al ministerio al cual Jesús te llamó, ¿cierto? Fíjense, un ejemplo bien fácil. Tú me puedes decir: es que mi don es tocar un instrumento. No. Quizá tu ministerio sea estar en alabanza, sin embargo, el don del Espíritu que has recibido sea de profecía. ¿Sí me explico? O a lo mejor palabra de sabiduría, o a lo mejor palabra de conocimiento, pero muchas veces nos confundimos y creemos que lo que tenemos que estar haciendo únicamente es nuestro ministerio, y no es así. Los pastores, hay muchos pastores, por ejemplo, va a decir: mi ministerio es ser pastor. Sí, pero los dones que el Espíritu Santo te ha dado, debes ejercerlos, no nada más el ministerio. Por eso, y dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Todas estas palabras de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, todo eso que leímos son manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora bien, ninguna de estos dones
que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo más bien nos ha dado, no es para uso personal. No es tampoco para que obtengas tú un beneficio propio. Muchas veces nos confundimos. Lo que Dios nos ha dado no es para que lo uses para ti. Tampoco los dones habla de un nivel espiritual. No es más el que tiene el don de profecía que el que tiene el don de palabra de conocimiento. No hablan en ningún momento hablan de una jerarquía. Ni siquiera de decir, es que este hermano, como tiene el don de fe, es más espiritual. No habla de eso. ¿Por qué? Porque ya leímos que esos dones los repartió el Espíritu Santo como Él quiso. ¿Cierto? Y muchas veces dentro de las iglesias, ¿qué diferencia se hace entre muchos dones, verdad? Muchos dones, porque hay otro tipo de dones que no se dicen aquí. El don de administrar, el don de servicio. Y hay dones que han sido dados también por el mismo Espíritu, pero que dentro de las iglesias menospreciamos. Y a quienes los tienen, ¿qué crees? Menosprecian. No viniera el profeta o el que hace milagros porque le dan la mejor silla, ¿sí o no? No viniera alguien que hace muchos milagros, que levanta paralíticos porque lo pasas enfrente y cuando él está enfrente, todos callados. Pero no pasar a decir un testimonio el que tiene el don de servicio porque nadie le hace caso. Cuando el Espíritu que lo dio es Él mismo. Pero nos confundimos. Pero nosotros le damos peso a cosas que ni siquiera lo tienen porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo que dio el don de servicio es el mismo que dio el don de fe. No hay diferencia entre uno y otro. Ambos fueron recibidos por gracia, ¿sí o no? Y muchos todavía se aprovechan de esos ministerios y de ese don para obtener beneficios para sí. Oye, quiero que vengas acá a predicar, hermano, sé que tiene el don de profecía. Sí, pero yo no voy. ¿Cuántos va a haber, hermano? Pues somos en la iglesia 50. Pues. No, debe de haber por lo menos 1,000 personas, hermano. 1,000 personas por lo menos. Necesitamos también viáticos, no viajo solo. Hermano, bueno, hasta un guardaespaldas andan, ¿verdad? Ahora, ese don, dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables, pero el espíritu que está llevando a actuar o a ejecutar ese don es el Espíritu de Dios, por lo que acabamos de leer de estas personas. Dice, hermano, yo voy, pero necesitamos que se llene el estadio porque si no, no. Y si no me da el anticipo la mitad antes, hermano, discúlpeme, no puedo ir porque pues hay gastos. ¿Ese es el Espíritu de Dios? ¿Eso exalta a Jesús? ¿Eso te pone a ti bajo el señorío de Jesús? No. Por eso dice Pablo, no quiero que ignoren. Nadie que esté siendo guiado por el Espíritu de Dios va a ver para sí. Y lo dice más adelante. Todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Y es egoísta y no está siendo guiado por el Espíritu de Dios si ocupas más los dones o si no los ocupas. ¿Sabías eso? Ocupa tu don. ¿Por qué? Porque el don no es para ti. ¿Sí me explicó? Porque tú formas parte ahora de un cuerpo. Y a mí me pasó algo ayer. Ayer quedó con una pesa que le estaba quitando y estaba pensando en lo de la predicación. Con los discos me agarré este dedo aquí, esta uña, y enseguida lo que hizo mi brazo es sacar mi dedo de ahí y hasta mis oídos me zumbaron. De veras, y con mi otra mano enseguida fue acá y me apreté y me estuve sobando. Qué curioso que los dones, Pablo, hablando de los dones, menciona al cuerpo de Cristo. Menciona al cuerpo de Cristo. ¿Han notado que hay mucha necesidad? ¿Sí han notado?
En la iglesia, muchas veces creemos y caemos en el error de que los dones y lo que Dios nos ha dado es para compartirlos con la gente que no le conoce. No es cierto. No es cierto. Porque hablando de los dones, el Espíritu, lo que nos dice la palabra de Dios es que somos un cuerpo. Y dime tú una cosa. ¿A quién beneficia el funcionamiento de tus pies, el funcionamiento de tu corazón, el funcionamiento de tus manos, el funcionamiento de tu vista? ¿A tu vecino? ¿A quién? A tu propio cuerpo, ¿te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Hay beneficios colaterales, esa es otra cosa, ¿verdad? Que dado que yo estoy vivo y tengo salud, gracias a Dios, puedo ayudar a alguien más. Pero ¿cuántas veces al día ayudas a alguien más? Todo lo que hace tu cuerpo, que no deja de trabajar las 24 horas y cada segundo, ¿para quién lo hace? Para el mismo cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la iglesia muchas veces no hace eso. Tienes dones, sabes que los tienes y no los quieres ocupar. Y está al otro extremo. Muchas veces quieres ocupar los dones para reconocimiento, para que se agrande tu ego. ¿Sí me explicó? Y te olvidas del cuerpo de Cristo. Muchas veces quieres un ministerio para darte a conocer. Para eso. Quieres pasar a cantar para que te escuchen a ti. Quieres pasar a tocar un instrumento para que te vean a ti. Y cuidado si no te escuchas, porque hay pleitos. Y cuidado si te le bajaron a tu micrófono, porque entonces ya ardió Troya. ¿Sí o no? ¿Dios se agrada de eso? Cuando tú tomas esa actitud, ¿estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Hay dos extremos, tanto uno como el otro es malo. Que tengas dones y no los uses es malo. Que los tengas y los uses para tu beneficio es igual malo. De ninguna de las dos cosas Dios se agrada. No puedes quedarte neutral, ¿sí? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Y por qué no lo usas? Tu cuerpo, machúcate ahora o pasa acá, te doy una cachetada y vamos a ver si tu cuerpo no hace nada respecto a eso, ¿verdad? Tu cuerpo, alguna otra parte del cuerpo, yo que me machuqué acá, enseguida mi otra mano, hasta mis oídos me zumbaron, porque dice Pablo, hablando de los dones, que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se altera, a todo el cuerpo le pasa algo, ¿sí o no? Y todo el cuerpo busca ayudar a sí mismo, no al vecino, ¿verdad? No al que no lo conoce, sino al cuerpo. Para eso son los dones que Dios te ha dado. Para eso. Aquí seguramente hay personas que tienen don de sanidad. ¿Y en dónde están? Aquí seguramente hay personas que tienen palabra de sabiduría. ¿Dónde están? ¿Te conformas con pasar a cantar? ¿Te conformas con tocar un instrumento? Cuando has descuidado o hemos descuidado los dones del Espíritu, que son para cosas específicas, que son para dolores particulares, que son para cuando el cuerpo se machuca un dedo. ¿Te das cuenta? No es el ministerio, es el don del Espíritu, que es para cuando al cuerpo de Cristo, por alguna razón, el pie empieza a dejar de caminar bien.
hay discernimiento y hay alguien que tiene el don y debe decir, hermano, Dios me hizo sentir esto. Y el problema es que Dios sigue hablando, pero tú ya no hablas. Porque dices, es que, pues no sé si realmente fue de Dios o no. ¿Sabes por qué no sabes? Porque no conoces al Espíritu Santo. Porque nada más vienes aquí y escuchas de Él, pero no tienes una relación con Él. Por eso hay muchas dudas, por eso hay muchas trabas, por eso no puedes ejercer los dones del Espíritu Santo, porque recordemos, Pablo dice, son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo se va a manifestar si está apagado? ¿Cierto? Necesitas tener una relación con Dios activa y empezar a usar los dones que Dios te ha dado. Deja de usar mal los dones también. Deja de creer que el ministerio, el servicio que tú haces es para que la gente te vea a ti. Deja de pensar y de actuar de esa manera. Yo he escuchado muchas veces que oremos, hermano, para que el grupo de alabanza, por ejemplo, se una y se fortalezca. Por favor, hay cosas que Dios ya previó de antemano, ¿sabían? Así como nuestro cuerpo tiene anticuerpos que hacen y dan lucha y terminan con los virus y con todo lo que el cuerpo mismo en algún momento recibe y no le sirve, el cuerpo por sí solo reacciona, ¿sí o no? Porque cada uno tiene una función en específico. Pero ¿qué crees? Tienes don de discernimiento, tienes don de palabra de sabiduría, estás viendo que lo que está pasando no es la voluntad de Dios y no es por gente que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Dios te lo ha mostrado y mira, haces esto y te haces el de la vista gorda, ¿sí o no? Esperando que por arte de magia o que por un milagro sobrenatural Dios venga, Él personalmente, y arregle todo y ponga todo en su lugar. Cuando a ti y a mí nos puso como miembros de un cuerpo y no miembros inútiles ni miembros muertos, porque si fuéramos muertos ya hubiéramos sido cortados del cuerpo. Que se te muera un brazo, a la gente se lo tienen que cortar, ¿sí o no? Necesitas entonces tú como miembro hacer tu función dentro del cuerpo de Dios. El que habla, hable. El que es pie, camine. El que es mano, haga. Pero nuestras oraciones muchas veces son erróneas, son bien erróneas. Son erróneas en su totalidad en ese sentido. Porque ¿qué más quieres? ¿Sí me explico? Más bien Dios, si lo pudiéramos ahora oír audiblemente, diría: ponte a hacer lo que te corresponde, activa el don que hay en ti. Eso nos diría Dios, ¿sí o no? Para terminar, vamos a 1 de Pedro 4, del 7 al 11. Del 7 al 11, 1 de Pedro. Y miren qué importante es edificar el cuerpo de Cristo. No es tu cuerpo, no se trata de ti. Cuando mi mano derecha sobó, mi dedo que me había muy chocado, mi mano derecha en ningún momento le dijo a todo mi cuerpo: mira lo que estoy haciendo por este que está débil, mira, fíjate bien lo que voy a hacer, ahí voy, y sigo sobando, y sigo haciendo. No, ¿por qué? Porque el funcionamiento todo de nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo lo hace, y es una de las expresiones más grandes de amor. Mi mano derecha lo hizo para recibir reconocimiento. No. Para que el pie le diera un premio y lo reconociera: oh, hermano, qué buena eres.
¿Verdad que no? Oh, hermano, qué bonito le sobaste, qué bonito cantó, hermano, qué bonito predicó. ¿Para eso? No. Todo nuestro cuerpo habla del amor y del señorío de Jesús, como debe ser en nuestras vidas como miembros individuales. ¿Quién es el único que manda a nuestro cuerpo moverse, hacer, dejar de hacer? Nuestro cerebro. Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad y Jesús nos ha puesto dentro de su cuerpo para hacer, no para estar de adorno. Nada dentro de tu cuerpo, nada de lo que está fuera de tu cuerpo es de adorno, por muy bonito que esté. Ay, hermanos, que yo tengo ojos bien bonitos, pues no son de adorno, quítatelos y a ver cómo te va. ¿Verdad? Es que yo tengo unos labios, hermano, pero ni el botox hace eso. Una cosa tremenda. Quítatelos y a ver cómo no son de adorno. Todo tiene una función. Y ayer estábamos platicando con mis papás. A las personas, a las mujeres que les quitan la matriz, su cuerpo sufre de muchas maneras y empieza a haber tantos trastornos, ¿verdad que sí? Que para el cuerpo no es normal. Así es el cuerpo. Si cada miembro de nuestro cuerpo hace su trabajo, estamos bien. Pero cuando algo deja de funcionar es cuando vamos al doctor y nos empiezan a investigar, empiezan a hacer estudios y hasta a veces nos tienen que operar. Por la simple razón de que algo ya no funcionó como debía haber funcionado. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Necesitamos cada quien hacer nuestro papel. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Y miren cómo lo dice con qué énfasis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, estén en sus 5 sentidos, dice aquí, estén despiertos y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y bien aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Puestos de pie. No pierdas la oportunidad, no perdamos la oportunidad de ejercer los dones que Dios nos ha dado. No perdamos esa oportunidad. Pablo muchas veces dijo, bueno, si yo hago lo que me toca hacer, es simplemente eso. Pero también él dice, en algún momento me será quizá dado un galardón. Pero yo les digo ahora, miren, el galardón ya más grande que has recibido, que he recibido, es formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es uno de los galardones más grandes que ya recibimos, no ni siquiera que vamos a recibir, es algo que hoy ya somos. Necesitamos ahora que cada quien empiece a funcionar de la manera correcta. ¿Qué dones tienes? ¿Qué don Dios te ha hablado? ¿De qué maneras te ha hablado? Y puede que te encuentres en cualquiera de los dos extremos. Una, o definitivamente no lo usas y te has resistido a usarlo, aún cuando el cuerpo tiene tanta necesidad. Que ves la necesidad y sabes que puedes ayudar,
Y en lugar de ayudar, empiezas a hablar y hablar y hablar. Es que deberían de hacer esto, es que se debería hacer también así, es que el pastor debería hacer también esto. Si tú, es muy diferente a decir, es que debería hacer, a decir, mire, pastor, Dios me ha dado esto, ¿cómo lo uso? Aquí estoy, ¿qué se puede hacer con lo que tengo? Léanse la parábola de los talentos y vamos a ver qué tan importante es usarlo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y si estás del otro extremo, pidámosle perdón a Dios. Si los dones que Dios había puesto en ti, si el ministerio al cual Jesús te había llamado, lo empezaste a ocupar para tu beneficio, para querer resaltar o para querer destacar y que la gente te viera, pide perdón a Dios y vuelve a hacerlo por amor, para edificar a los demás. Cierren sus ojos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Tú hablas a tiempo y hablas fuera de tiempo. Señor, y somos conscientes, Padre, de que muchas veces actuamos de manera egoísta. Perdemos de vista, Señor, que somos miembros de tu cuerpo y que hemos recibido dones y que hemos recibido muchas cosas, muchas favores tuyos, Señor, y nos has llamado muchas veces a ministerios, pero hemos fallado, Señor, definitivamente. Porque hemos perdido, Señor, la razón en algún momento hemos perdido, Señor, el propósito para lo cual tú nos has dado todos estos dones, que es solo exaltarte a ti y que tú seas nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para ser guiados por tu Espíritu Santo. Y si tú en esta hora has escuchado la voz de Dios, dile, Señor, aquí estoy. Si es el caso, pide perdón. Si los dones que Él ha puesto en ti los ocupaste de mala manera, pide perdón y dile, aquí estoy, Señor. O si no los has usado, si has rehusado a servir de alguna manera, que sabes que Dios ya te ha llamado, sin embargo no lo has hecho, dile, Señor, heme aquí estamos, Señor, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? Para edificar tu cuerpo, Señor, para ayudar a lo débil, Padre, para levantar lo que está caído con tu ayuda, Señor, para edificar tu cuerpo, Padre, y hacerlo en amor y por amor, y con ello glorificarte solamente a ti, Señor, con ello darte la gloria y que tú seas exaltado y glorificado. Que tu señorío, Padre, sea en nuestras vidas, que podamos reconocerte a ti como Señor y permanecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a permitir que el hermano Israel, por favor, por las ofrendas. Vamos a adorar a Dios también con nuestros recursos, aunque Él dice que todo es suyo y lo que en su mano le damos, ¿no? Eso sí, vamos a adorarle de esa manera. Amén.
Y el modelo de Jesús acerca de la enseñanza, hermanos, es que él dijo: yo vine no para ser servido, sino para servir. Y él fue útil a muchísima gente, a sus discípulos, y aún a Judas, que le traicionó. También Judas estuvo con él, Jesús le sirvió también, creo que también lavó sus pies. Ajá. Y a veces tal vez decimos: no, es que ya no voy a servir porque luego pues no me valoran, o hasta me han traicionado los que he servido. Pero pues, el modelo de Jesús, hermanos, es que él sirvió a Judas también. Ajá. Le sirvió, y lo hizo con amor, no lo hizo ¿cómo se llama? A regañadientes, no digo: ay, Judas, cómo le huelen sus pies. Qué feo le huele, ¿no? No, lo hizo con amor. Lavó sus pies, secó sus pies, y claro, le dijo: lo que vas a hacer, pues algo, ya lo has decidido, ya no puedo hacer más. Porque Jesús les dio varias oportunidades. Le dijo, cuando Jesús fue con los que lo iban a aprender a Jesús le dijo: amigo, tú eres mi amigo, ¿a qué viene? Todavía le dio esta oportunidad para que Judas dijera: caray, es mi amigo. Ajá. De veras que sí, es mi amigo. Judas no lo entendió, no quiso entenderlo, y pues lo entregó. Pero Jesús, hermanos, sirvió a mucha gente, y a muchos los sanó aunque ya no le siguieron después. Y a muchos ayudó aunque ya no fueron detrás de él después. Porque él vino para servir y dar su vida, como dijo él, rescate por muchos. Así que, hermanos, hagámoslo, aunque a los que sirvamos después nos traicionen o no nos agradezcan o nos den la... Bueno, que a veces ni las gracias, tal vez. Pero hagámoslo, hermano, porque el carácter de Jesús así es: servir y no ser servido. Así que vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. ¿No les parece? Aunque por ahí nos salgan algunos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Yo bendigo a mis hermanos, te pido que tú les bendigas a cada uno de los familiares de ellos también. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Permítanos ahora que iniciamos una semana, Señor, servir, Padre, por amor a los que se acerquen a nosotros, y a los que tengamos que acercarnos a ellos, permítanos hacerlo de esta manera, Padre, con su carácter, con su corazón, Padre, con